¡Pilotos, limpia este hangar ahora mismo! Sierra Tango, report to the flight line immediately. El sonido de las botas militares resonó en el hangar 7 como un trueno. El teniente Brian Callahan señaló al hombre sin hogar cerca de la bahía del helicóptero, con el rostro contorsionado por el disgusto. Seguridad. ¿Cómo logró este vagabundo pasar la puerta? Esta es una instalación militar, no un refugio. El hombre con la ropa hecha jirones se quedó paralizado. Sus curtidas manos temblaban ligeramente. Manchas de grasa cubrían su chaqueta. La barba cubierta de sal ocultaba la mayor parte de su rostro. Callahan se acercó más y su voz destilaba desprecio. ¿Serviste? Por supuesto que sí. Y yo soy astronauta. Mírate. Eres una vergüenza para el uniforme. A su alrededor, los mecánicos dejaron de trabajar. Los sargentos miraron nerviosos. El sol de la tarde se colaba a través de las ventanas del hangar en franjas doradas, iluminando el suelo de hormigón teñido de aceite. Callahan agarró un trapeador que estaba contra la pared y lo empujó hacia el hombre sin hogar. No me importa lo que solía ser. En este momento, estás invadiendo algo. ¿Quieres ser útil? Coge ese trapeador. Limpia el suelo del hangar antes de que llegue el almirante. Mover. El hombre tomó el trapeador sin decir palabra. Sus ojos azul grisáceo nunca parpadearon. Luego, desde algún lugar afuera, el inconfundible sonido de los rotores del helicóptero comenzó a hacerse más fuerte. Urgente, no programado, llega rápido. Antes de continuar con esta historia, nos encantaría saber desde dónde la estás mirando. Deja un comentario a continuación contándonos tu ciudad o país. Y si historias como esta sobre coraje, sacrificio y segundas oportunidades tocan tu corazón, considera suscribirte a nuestro canal. Su apoyo nos ayuda a compartir más historias reales increíbles que honran a los héroes olvidados entre nosotros. Ahora, continuemos. 6 horas antes, Marcus Sullivan se despertó bajo el muelle 39 con olor a algas podridas y combustible diésel. El espacio entre los contenedores de envío había sido su hogar durante 4 años. El calor de principios de septiembre ya está horneando el hormigón. Enrolló su saco de dormir con precisión militar. Memoria muscular de 2 décadas de servicio, que nunca se desvanece. Dentro de su mochila, 3 artículos. Una radio militar rota que intentaba arreglar todas las noches. Una fotografía plastificada de 5 hombres con equipo de combate y una botella de agua que rellenaba en fuentes públicas. La foto estaba arrugada por la mitad. 3 de esas caras estaban muertas debido a las coordenadas que les había dado debido a una llamada que había hecho. Las coordenadas ahora estaban tatuadas en su antebrazo derecho. Tinta azul descolorida que deletrea su culpa. 33 grados 18 minutos norte, 44 grados 24 minutos este, provincia de El Mont. El día que Ripe murió y Marcus Sullivan comenzó a vivir en las calles. Salió de su refugio y caminó hacia la valla de alambre que separaba el muelle civil de la base naval de North Island. Él hacía esto casi todas las tardes. Se paraba afuera de la cerca y escuchaba. El sonido de los helicópteros despegando era lo único que calmaba los gritos en su cabeza. Los modelos MH-60 de los Seahawks. Conocía cada tornillo, cada sistema, cada protocolo. Había coordinado misiones de extracción desde cabinas como esas. Rescató a pilotos de los escombros en llamas en Fallujah y guió a escuadrones enteros a través de tormentas de arena en Kandahar. Lo llamaban segador porque la muerte no podía atrapar a los hombres que protegía. Hasta que lo hizo, hasta que envió a 3 de sus propios hermanos a una emboscada que debería haber visto venir. Un camión de reparto se acercaba a la entrada de la base, con la puerta abierta de par en par para la carga. Marcus no estaba prestando atención. Sus ojos estaban fijos en un halcón marino que se elevaba en la distancia. El sonido lo atrajo hacia adelante. Un paso, luego otro. Cruzó la puerta sin darse cuenta. Cuando recuperó la conciencia, se encontraba dentro del hangar 7. El olor a combustible de aviación lo golpeó como una droga. Por un momento,
Solo por un momento, no se quedó sin hogar. Él era el comandante Sullivan. Indicativo de Yamadaripe, el mejor coordinador de búsqueda y rescate de combate que la Marina haya producido jamás. ¡Ey! El grito rompió la ilusión. El teniente Callaghan caminaba hacia él con el rostro rojo de furia. Detrás de él, otros 4 miembros del personal se giraron para mirar. Una sargento sosteniendo una llave inglesa. Un joven cabo con uniforme de seguridad. Un oficial de comunicaciones con una tableta. Un piloto con traje de vuelo. Todos ellos mirando al hombre sin hogar que de alguna manera había llegado a su base. Callaghan se detuvo a 3 pies de distancia, lo suficientemente cerca para que Marcus pudiera oler su colonia. Caro, del tipo que usaban los oficiales cuando querían impresionar a sus superiores. Tienes 10 segundos para explicar qué haces aquí antes de que te arreste. Marcus abrió la boca, pero no le salió nada. Las palabras se quedaron atrapadas tras 4 años de vergüenza y silencio. Intentó retroceder. Su pierna izquierda, la que tenía metralla, aún alojada cerca de la rodilla, se dobló ligeramente. La mirada de Callaghan siguió la cojera con una mirada depredadora. ¿Serviste? Claro que sí. Y yo soy astronauta. Mírate. Eres una vergüenza para el uniforme. La sargento, Chen, según su nombre, se removió incómoda. El cabo junto a la puerta no miró a Marcus a los ojos. Callaghan se giró hacia ellos. ¿Cómo puede pasar esto? Tenemos un almirante que viene a inspeccionar en 30 minutos, y hay un vagabundo en mi hangar. Marcus sintió que su voz sonaba áspera por la inactividad y el alcohol barato. Lo siento. Oí los helicópteros. No pretendía dejar de hablar y empezar a trabajar. Callaghan lo interrumpió. Agarró un trapeador apoyado en un armario de herramientas y se lo ofreció a Marcus. He visto a cientos de tipos como tú. Solo excusas, sin disciplina. Por eso estás aquí afuera y nosotros aquí dentro. ¿Quieres evitar que te arresten? Limpia este piso. Haz algo útil por una vez en tu patética vida. El mango del trapeador se sentía extraño en las manos de Marcus. Había sostenido rifles de francotirador, cuerdas de repelencia y los controles de operaciones de rescate multimillonarias. Ahora sostenía un trapeador. El simbolismo no se le escapó. Tal vez Callaghan tenía razón. Tal vez esto era todo lo que se merecía. Mojó el trapeador en el cubo y comenzó a limpiar. El concreto ya estaba impecable, pero de todos modos lo movió de un lado a otro. Alrededor tras él, el trabajo se reanudó. Los mecánicos regresaron a sus helicópteros. El piloto caminó hacia la sala de reuniones, pero el sargento Chen no dejaba de mirarlo. Algo en su expresión parecía reconocimiento, o tal vez lástima. Marcus ya no lo percibía. Callaghan no había terminado. Caminaba de un lado a otro cerca, actuando para su público. ¿Crees que soy duro? El mundo real no da medallas por participar. Tuviste tu oportunidad. La desperdiciaste. Ahora muévete más rápido. El almirante llegará pronto, y no permitiré que un vagabundo avergüence a esta base. Cada palabra fue como un puñetazo. Marcus siguió fregando, con la cabeza gacha. La foto en su mochila parecía que atravesaba la tela. Su equipo, sus hermanos, murieron con honor. Él moría con una fregona. Esto se sentía bien. Esta se sentía como la justicia que merecía. Lo que Marcus no sabía era que a 300 metros de la costa, un ejercicio de entrenamiento estaba saliendo catastróficamente mal. 3 pilotos navales estaban en el Océano Pacífico. Sus aviones destruidos en una colisión durante un simulacro de formación. Sistemas de tormentas. Avanzando rápidamente, olas de hasta 4,5 metros, y la única persona que había coordinado con éxito una operación de rescate en condiciones tan severas era un veterano sin hogar. Todos ya se habían dado por vencidos. Pasaron 20 minutos. Marcus limpió la misma sección del suelo 3 veces. Le dolía la espalda, le palpitaba la pierna, pero el ritmo era casi meditativo. Empujar, tirar,
empujar, tirar. Callahan se había movido al otro lado del hangar, dando órdenes a los oficiales subalternos sobre la preparación para la inspección. La oficial de comunicaciones, la teniente Winters, estaba en su radio, coordinando la llegada del almirante. El cabo Foster estaba de pie junto a la entrada, con aspecto incómodo. No dejaba de mirar a Marcus de reojo. Finalmente, se acercó en voz baja. «Oye, tío, ¿de verdad sirves?» Marcus asintió sin levantar la vista. «¿Dónde?» «Irak. Afganistán, 22 años». Fousters apretó la mandíbula. «Estuve 8 meses en Ramadi, segundo batallón. Lo siento por todo esto. Callahan está intentando ascender. Siempre es así». Tomó una barra de proteínas de su bolsillo y la puso en una caja cercana para más tarde, cuando te vayas. «Y escucha, hay un centro de veteranos en la quinta calle. Pueden ayudarte con...» «Sé dónde está», dijo Marcus en voz baja. Llevaba 8 meses en lista de espera para atención psiquiátrica antes de dejar de llamar. Antes de aceptar que el sistema no quería curarlo, quería que desapareciera. Foster asintió y regresó a su puesto. La barra de proteínas estaba en la caja. Marcus no la cogió. No se merecía barras de proteínas. La sargento Chen se acercó después, limpiándose la grasa de las manos con un trapo rojo. Se agachó a la altura de Marcus, fingiendo inspeccionar una caja de herramientas cercana. «Vi el tatuaje en tu brazo», dijo en voz baja. «¿Esas coordenadas? Ya las he visto antes. En operadores, en gente que perdió a alguien». La mano de Marcus se movió instintivamente para cubrir el tatuaje, pero era demasiado tarde. Los ojos de Chen estaban tristes, pero no compasivos. «Mi padre era del equipo 3 de los Navy SEAL. Regresó de Sade City diferente. Le tomó años hablar de ello. Solo quiero que sepas que no todos aquí piensan como Callahan». Ella se puso de pie y se alejó antes de que Marcus pudiera responder. La radio en la cadera de Winters cobró vida con estática. Entonces una voz urgente y entrecortada. «Base de la Isla Norte. Este es Seahawk 27. Tenemos una situación de emergencia. 3 pilotos caídos en el Pacífico. Coordenadas 3321 norte 1245 oeste. El tiempo se está deteriorando rápidamente. Solicitando coordinación inmediata de RSE. Repetir. Solicitamos coordinación inmediata de RSE. Necesitamos autorización del comando y un coordinador con experiencia en extracciones de tormentas. Encima». Winters agarró la radio. 27. Esta es la Isla Norte. Copia tu emergencia. En espera de recibir órdenes. Ella miró a su alrededor frenéticamente. ¿Dónde está el comandante Patterson? Necesitamos nuestro líder en RSE. El piloto con el traje de vuelo, Torres, corrió hacia allí. Patterson está fuera de base. Cita médica en Los Ángeles. No regresaré hasta dentro de 3 horas. ¿3 horas? La voz de Winters subió una octava. Esos pilotos no tienen 3 horas. Tormentas moviéndose a 40 nudos. Necesitamos a alguien ahora. Se volvió hacia Callahan. «Señor, ¿qué hacemos?» El rostro de Callahan se puso pálido. La coordinación de búsqueda y rescate de combate no era su especialidad. No era la especialidad de nadie en la base en ese momento, excepto Patterson. Y Patterson estaba a 200 metros de distancia. «Contacte con el comando regional. A ver si pueden mandar a alguien, que no hay tiempo». Torres interrumpió. «Para cuando alguien vuela aquí desde San Clemente o Coronado, esos hombres ya están muertos. Necesitamos lanzarnos ahora». Pero sin un coordinador que conozca los protocolos de tormenta, no terminó la frase. Todos sabían lo que les pasaba a los helicópteros de rescate que se adentraban en olas de 15 pies sin la coordinación adecuada. Se convirtieron en bajas adicionales. Marcus había dejado de trapear. Las coordenadas que Winters había leído quedaron grabadas en su cerebro. 3321 norte,
12.045 oeste. Podía ver el mapa del océano en su mente, las corrientes, los patrones de viento en esa época del año, los vectores de aproximación que mantendrían a los helicópteros fuera del alcance de los rotores de los demás durante vientos fuertes. Había realizado 100 misiones como esta. Pero eso fue cuando era comandante Sullivan. Fue entonces cuando la gente confió en él. Antes de la provincia de El Mond, antes de que matara a sus propios hombres con mala información. La radio volvió a crepitar. Isla Norte 27. Los pilotos están en el agua, perdiendo contacto visual debido a la altura de las olas. Necesitamos orientación. Por favor avise. Winters miró a Torres. Torres miró a Callahan. Callahan miró al suelo. Nadie tenía una respuesta. Afuera, el sol estaba descendiendo hacia el horizonte. Marcus sabía lo que eso significaba. Oscuridad en 2 horas. Encontrar a 3 hombres en el Océano Pacífico en medio de una noche de tormenta era casi imposible. La ventana se estaba cerrando. Las vidas se escapaban. Al igual que la provincia de El Mond, al igual que sus hermanos. La historia se repite porque él no estuvo allí para detenerla. Quería hablar, quería decirles que podía hacerlo, pero las palabras quedaron atrapadas tras muros de culpa y trastorno de estrés postraumático y 4 años de silencio. ¿Qué pasaría si volviera a fracasar? ¿Qué pasaría si les diera malas coordenadas y murieran más hombres? La foto en su mochila ardía aún más. 3 caras, 3 fantasmas, 3 razones para callar y seguir fregando. Pero entonces el cabo Foster dijo algo que lo cambió todo. Estaba mirando su teléfono desplazándose frenéticamente. Esperar. Protocolos de tormenta César. Hace años había un tipo, una especie de leyenda, que lograba rescates imposibles. Él coordinó esa misión en la provincia de El Mond, donde se detuvo, miró hacia arriba y miró directamente a Marcus. Donde 6 pilotos fueron rescatados en 48 horas durante un combate activo, dijeron que era imposible. Dijeron que quien lo coordinó era una especie de genio táctico. Indicativo de llamada Ripe. Quienquiera que fuese, podía hacerlo. La percha quedó en silencio. La llave inglesa de Chen cayó al suelo con estrépito. Ella miró a Marcus, el tatuaje en su brazo, las coordenadas que coincidían con la provincia que Foster acababa de mencionar. «Oh, Dios mío», susurró. Winters buscó algo en su tableta y lo leyó rápidamente. El comandante Marcus Sullivan llamó al equipo SEAL Team 5 de Sign Ripe, condecorado por su extraordinario heroísmo en múltiples operaciones de rescate en combate, coordinó la misión de RSE más grande y exitosa en la historia naval moderna, figura oficialmente como retirado en 2021, pero no tiene dirección de reenvío ni información de contacto. Ella levantó la vista y miró a Marcus. De ninguna manera. Callahan rió con amargura y con ganas. ¿Crees que este vagabundo es el comandante Sullivan? ¿Estáis locos, gente? Míralo. Pero Torres caminaba lentamente hacia Marcus. Se quedó completamente quieto. Provincia de El Mond, dijo en voz baja. 2013, estaba volando como apoyo para esa misión. Todos pensábamos que Ripe era una historia de fantasmas. Nunca nos dejaron conocer al coordinador. Todo lo que oíamos era su voz en la radio diciéndonos maniobras imposibles que de alguna manera funcionaban. Salvó a todo mi escuadrón. Torres se detuvo a 3 pies de distancia. El tatuaje. Esas coordenadas. Ahí es donde estaba la misión. Marcus finalmente levantó la cabeza, miró a Torres a los ojos. Por primera vez en 4 años, habló no como un hombre sin hogar, sino como el comandante que solía ser. La misión se vio comprometida. 3 hombres murieron en la emboscada que siguió. Su sangre está en mis manos. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiraba. Luego, desde afuera, el sonido que lo cambiaría todo. Rotores de helicóptero, múltiples pájaros llegando rápido y sin previo aviso. La radio explotó con estática y una nueva voz más profunda y con un tono de urgencia. Base de la Isla Norte, les habla el capitán Rodríguez,
líder de los Seahawks. Acabamos de recibir órdenes de emergencia para apoyar la operación CSR, pero no podemos lanzarla sin la coordinación adecuada. El clima es demasiado severo. Tenemos 4 pájaros listos para volar, pero estamos volando a ciegas sin. Hizo una pausa. Entonces, casi desesperadamente, alguien me dijo que Ripe había sido visto cerca de esta base. No me importa si es un rumor o una historia de fantasmas. Si el comandante Sullivan está en un radio de 100 millas, lo necesitamos. Lo necesitamos ahora. 3 hombres están muriendo ahí fuera y él es el único coordinador en quien confío en estas condiciones. El sargento Chen fue el primero en moverse. Se volvió hacia Callahan con la voz fría como el hielo. Hiciste que una leyenda de la Marina trapeara los pisos. 2 helicópteros Seahawk aterrizaron fuera del hangar. El capitán Rodríguez saltó antes de que los rotores dejaran de girar, con la tableta en la mano y el casco de vuelo bajo el brazo. Tenía unos 40 y tantos años, era hispano y tenía el rostro curtido de alguien que había visto combate. Entró en el hangar y observó los rostros. ¿Dónde está el coordinador de RSE? Estamos quemando la luz del día. Todas las cabezas se giraron hacia Marcus. Rodríguez siguió su mirada y vio al hombre sin hogar sosteniendo un trapeador. Su expresión oscilaba entre confusión, reconocimiento y sorpresa. Dio 3 pasos hacia adelante y luego echó a correr. Marcus el segador. Se detuvo justo antes de agarrarlo. Hermano, pensábamos que estabas muerto. La mitad de la flota pensó que estabas muerto. Su voz se quebró. ¿Dónde diablos has estado? Marcus no pudo responder. Su garganta se había cerrado. Durante 4 años los muros se estaban derrumbando y él no sabía si podría sobrevivir a lo que había debajo. Rodríguez no esperó una respuesta. Agarró el hombro. De Marcus. 3 pilotos. Se acerca tormenta. Olas de 15 pies. La corriente los arrastra hacia las rutas de navegación. Tenemos 4 pájaros y 15 tripulantes, pero nadie que pueda coordinar esto sin que muramos todos. Te necesito ahora mismo. No eres el tú que solías existir. El tú que está aquí parado. Winters dio un paso adelante. Señor, él no está en servicio activo. No está autorizado para ello. No me importa. Rodríguez la interrumpió. Los protocolos de emergencia permiten la consulta de expertos civiles durante situaciones de vida o muerte. El comandante Sullivan es la definición de experto. Se volvió hacia Marcus. Sé que te has ido. No sé por qué, y no lo preguntaré, pero esos pilotos tienen quizás 90 minutos antes de que la hipotermia o la tormenta los mate. Eres la única persona que conozco que puede traerlos a casa. ¿Nos ayudarás? Marcus miró el trapeador que tenía en las manos, luego el parche en su bolsillo, el que tenía sangre seca. Sus hermanos habían muerto, pero 3 más estaban muriendo en ese momento. Y tal vez, solo tal vez, por eso todavía estaba vivo. No para sufrir, sino para salvar. Dejó caer el trapeador. Cayó ruidosamente sobre el hormigón. Cuando habló, su voz era más fuerte. Necesito acceso a datos meteorológicos, imágenes satelitales en tiempo real y comunicación directa con las 4 aves, y lo necesito hace 30 segundos. El rostro de Rodríguez se dividió en una sonrisa. Ese es mi Ripe. Se giró hacia la tripulación. Chen, consíguele una consola en la estación de comando. Torres, infórmale sobre las capacidades de las aves y los niveles de experiencia de la tripulación. Inviernos, arrancadlo todo. El tiempo, las corrientes oceánicas, el tráfico marítimo, todo. Agarró el brazo de Marcus. Vamos a salvar algunas vidas, hermano. Marcus siguió a Rodríguez hacia la estación de mando en la parte trasera del hangar. Detrás de ellos, Callahan intentó recuperar el control. Ahora, espera un minuto. Soy el oficial de mayor rango en este hangar y no autoricé. El cabo Foster se interpuso entre Callahan y Marcus y permaneció firme. Con todo respeto, señor,
Está a punto de ver una clase magistral sobre cómo es el servicio militar real. Chen se movió al lado de Foster, luego de Winters, luego de Torres, formando un muro de personal que impedía que Callahan interfiriera. La cara del teniente se puso morada, pero no dijo nada. Ya había perdido y todos lo sabían. El puesto de mando era un escritorio semicircular cubierto de pantallas y radios. Chen mostró imágenes satelitales en el monitor principal. El Océano Pacífico, gris y agitado, con 3 puntos rojos que marcan las últimas posiciones conocidas de los pilotos derribados. La superposición meteorológica mostró que el sistema de tormenta se movía hacia el noreste a 43 nudos. Marcus miró la pantalla y todo lo demás desapareció. La percha, la gente, los 4 años sin hogar. Solo existía la misión, solo las matemáticas, solo las vidas que necesitaban salvarse. Empezó a dar órdenes. Torres, tu pájaro lleva la punta. Tienes la mayor experiencia volando en tormentas. Aproximación desde el suroeste para aprovechar el viento en lugar de luchar contra él. Chen, necesito cálculos de combustible para un tiempo de espera prolongado. Estos pilotos podrían estar dispersos. Quizás necesitemos buscar. Rodríguez, tu pájaro pasa a segundo plano con el nadador de rescate. Manténgase 500 metros detrás de Torres para tener margen de seguridad. Los helicópteros 3 y 4 permanecen en reserva a 2.000 pies. Si perdemos un helicóptero, necesitamos refuerzos inmediatos sin reposicionamiento. Sus dedos se movían por el teclado, extrayendo los datos actuales. La temperatura del agua es de 64 grados. Los pilotos tienen quizás 2 horas antes de sufrir una hipotermia severa, pero la tormenta llegará en 70 minutos. Esa es nuestra ventana. Rodríguez se puso el casco. El mando es tuyo, Ripe. Lanzamos en 3 minutos. Corrió hacia su helicóptero. Los demás pilotos le siguieron. El hangar estalló en un caos coordinado. Mecánicos haciendo comprobaciones finales. Jefes de tripulación cargando equipo de rescate. Pero Marcus no vio nada de eso. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, en las coordenadas. En la misión que lo redimiría o lo destruiría por completo. En ese preciso momento, a 180 millas de la costa, el teniente piloto de la Marina Aaron Michey luchaba por mantenerse consciente. Su hombro quedó dislocado debido a la expulsión. Su traje de vuelo quedó destrozado. Las olas seguían golpeándolo bajo el agua. Había perdido contacto visual con los otros 2 pilotos hacía 15 minutos. La balsa salvavidas se había desplegado, pero estaba rota por los escombros. Se aferraba a un trozo de barco flotante y trataba de recordar el rostro de su hija, trataba de recordar por qué necesitaba sobrevivir. El cielo se estaba oscureciendo. Se acercaba la tormenta y él sabía con absoluta certeza que estaba a punto de morir solo en el Océano Pacífico. Entonces lo oyó, débil al principio, cada vez más fuerte. Los rotores de un helicóptero cortando el viento y las olas se estrellan. Una voz en su radio de emergencia. Tranquilo, controlado. La voz de alguien que había hecho esto 1000 veces. Teniente Michey, le habla el CSR de la Isla Norte. Indicativo de llamada Ripe. Tengo tu posición. La ayuda está a 60 segundos de distancia. Quédate conmigo. No te rindas. ¿Copias? Michey pulsó la radio con dedos entumecidos. Copia, Ripe. Todavía aquí. Apenas. Apenas es suficiente, dijo la voz. He sacado hombres de peores situaciones. Confía en mí y sigue mis instrucciones exactamente. De vuelta en el hangar, Marcus tenía comunicaciones directas con los 4 helicópteros y los 3 pilotos. Su cerebro estaba procesando docenas de variables simultáneamente. Velocidad del viento, interferencias del rotor, consumo de combustible, fatiga del piloto, corrientes oceánicas. Dirigió el helicóptero de Torres a la posición de Michey con correcciones cada 15 segundos. Torres, ajusta rumbo 045. El viento te empuja hacia el este.
Compense ahora en otro canal. Michei, lanza una bengala cuando veas al pájaro. Naranja brillante. Hazte visible. El sol está cayendo y no podemos permitirnos perderte en las sombras. La voz de Torres respondió con un crujido. Contacto visual. Veo la bengala. Moviéndose a la posición. Tranquilo, dijo Marcus. Las olas miden 15 pies. Calcula el tiempo de descenso entre oleaje. Te caes demasiado pronto. Rotor Was lo empujará hacia abajo. Observó la señal satelital. Observó cómo el icono del helicóptero se fusionaba con la posición de Michei. Ahora, Torres, suelta a tu nadador de rescate ahora. Se oyó un chapoteo. El nadador de rescate, el suboficial Drake, saltó al agua y nadó hacia Michei con potentes brazadas. 40 segundos después, lo tengo. Él está consciente. Tirando de él hacia la canasta. Uno menos, faltan 2. Y la tormenta ya estaba a 30 minutos de distancia. Marcus cambió de canal. Rodríguez, te envío las coordenadas del piloto 2, la teniente Sarah Grant. La última posición conocida indica que se desplazó hacia el noreste. La corriente es más fuerte allí. Necesitarás buscar en un radio más amplio. Encontró cálculos de deriva basados en modelos oceánicos. Los números inundaron su pantalla. Los filtró con la velocidad de alguien que había hecho esto tantas veces que era memoria muscular. Coordenadas 3325 norte 1248 oeste. Iniciar búsqueda patrón delta. Vuela bajo. Utilice imágenes térmicas. Es posible que ya tenga hipotermia. Rodríguez reconoció y giró su halcón marino hacia las nuevas coordenadas. En el hangar, Winters estaba monitoreando los niveles de combustible. Chen estaba coordinando con los equipos médicos en la base. Foster estaba grabando todo para el informe posterior a la misión, y Callahan estaba solo en la esquina, mirando al hombre al que había humillado orquestar una misión que sería estudiada en las marinas durante años. Pasaron 15 minutos. El helicóptero de Rodríguez sobrevoló la zona de búsqueda. Las cámaras térmicas escanearon el agua. Nada. Marcus sintió el familiar y frío temor apoderándose de su pecho. Esta era nuevamente la provincia de El Mond. Este fue el momento en el que todo salió mal. Cuando sus cálculos fallaron y la gente murió, luchó contra el pánico y se obligó a respirar. Rodríguez, amplía el radio de búsqueda en 200 metros. Es posible que se haya desviado más rápido de lo que predijo el modelo. Copiar. Búsqueda en expansión. Otros 5 minutos. La tormenta ya estaba a 15 minutos de distancia. Se estaban quedando sin tiempo. Marcus miró la pantalla, las corrientes, los datos del viento. Algo estaba mal en sus cálculos. Alguna variable que había pasado por alto. Entonces lo vio. Una ruta de navegación. Hace 6 horas unos buques de carga automatizados habían pasado por esta zona. Su estela habría creado corrientes secundarias. Él recalculó. Rodríguez. Nuevas coordenadas. 3327 norte 2051 oeste. Se desvió más al este de lo esperado. El helicóptero de Rodríguez se inclinó bruscamente. 30 segundos después. Tengo algo. Golpe térmico, moviéndose para investigar. Una pausa que pareció una eternidad. Entonces es ella. Ella está viva. Despliegue de nadador de rescate. 2 abajo, falta 1. Y llegó la tormenta. La lluvia empezó a golpear los helicópteros. Las ráfagas de viento alcanzaron los 40 nudos. La visibilidad se redujo a casi 0. El tercer piloto, el teniente comandante James Park, todavía estaba desaparecido. Su última transmisión de radio había sido hacía 23 minutos, confusa y débil. Marcus sacó el historial de servicio de Park. 51 años, 28 años de servicio, veterano de 3 guerras y ahora probablemente muerto en el Océano Pacífico porque Marcus no fue lo suficientemente rápido. No podía permitir que eso sucediera. No otra vez. Nunca más. Todos los pájaros,
Este es Ripe. El clima es crítico. Estoy llamando a los pájaros 3 y 4 para que comiencen la búsqueda. La última transmisión de Park sugiere falla del equipo. Es posible que no tenga una baliza que funcione. Vamos a tener que encontrarlo a la antigua usanza. Pasó a los helicópteros de reserva. Aves 3 y 4. Patrón de búsqueda de cuadrícula que comienza en las coordenadas 3318 norte 1242 oeste. Mantenerse en comunicación constante. Si alguien pierde visibilidad se sube inmediatamente. No hay héroes. No aumentamos el número de cadáveres. Los 4 helicópteros se dispersaron por el océano. La lluvia golpeaba sus parabrisas. Un relámpago brilló en la distancia. Este era el borde de la locura, el punto donde la mayoría de los coordinadores cancelarían la búsqueda para evitar perder más vidas. Pero Marcus nunca había sido la mayoría de los coordinadores. Estudió los datos con una intensidad que le nubló la visión. Park era un veterano. Había sobrevivido décadas de servicio. Él no se rendiría así como así. Intentaría maximizar sus posibilidades de supervivencia, lo que significaba que los pájaros 3 y 4 simplemente buscarían hacia el noroeste. Un piloto experimentado intentaría nadar contra la corriente para permanecer en su última posición conocida. Él está luchando contra la deriva. Busque a alguien que se mueva activamente. El piloto del Bird 4 respondió, recibido, Ripe, ajustando el rumbo, pero la visibilidad es inferior a media milla. Esto es estático. Cortalo. Pájaro 4, di otra vez que te estás separando, más estática de lo que veo. 30 metros más adelante parece que sí, es Park, está saludando, está consciente. La percha estalló en vítores. Chen abrazó a Winters. Foster apretó el puño. Incluso Callahan pareció aliviado. Aunque trató de ocultarlo, Marcus se permitió respirar profundamente. Entonces, pájaro 4, estás más cerca, pero tienes poco combustible. ¿Puedes hacer la extracción y volver a la cara? Negativo, Ripe. Tendré que repostar en el portaaviones Jefferson. Eso está a 30 minutos al sureste. Hazlo. Saque a Park del agua. Rodríguez y Torres tienen permiso para regresar a la base con Michie y Grant. Los pájaros 3 y 4 llevarán a Park hasta el transportista. Marcus hizo una pausa. Todos los pilotos, un trabajo excepcional. Acabas de salvar 3 vidas en condiciones que deberían habernos matado a todos. Vuelve a casa sano y salvo. Mientras los helicópteros giraban hacia sus destinos, Marcus se desplomó en su silla. La adrenalina se estaba desvaneciendo. 4 años de agotamiento lo golpearon de repente. Sus manos temblaban. Su pierna palpitaba. Las voces en su cabeza estaban volviendo. Pero por primera vez desde la provincia de El Mond, estaban más tranquilos. 3 hombres estaban vivos. 3 familias no recibirían la peor llamada telefónica de sus vidas. Tal vez, solo tal vez, no estaba completamente roto. La voz de Rodríguez se escuchó una vez más por la radio. Ripe, este es Rodríguez. Eso fue lo más hermoso que he visto jamás. No has perdido ni un solo paso. Bienvenido de nuevo, hermano. Bienvenido de nuevo. Marcus cerró los ojos. Cuando los abrió, toda la percha lo estaba mirando. Los mecánicos, los oficiales, la tripulación y poco a poco, uno a uno, comenzaron a aplaudir. Comenzó con Chen, luego Foster, luego Winters y Torres. En cuestión de segundos, todo el hangar estaba aplaudiendo. Algunos estaban llorando. Foster se puso firme y saludó. Marcus intentó ponerse de pie, pero sus piernas no cooperaron. Todavía vestía ropa de vagabundo, todavía olía a calle y todavía parecía un vagabundo. Pero por primera vez en 4 años, se sintió nuevamente como el comandante Sullivan. Los helicópteros aterrizaron 20 minutos después. Rodríguez saltó y corrió directamente hacia Marcus. Lo atrajo hacia sí en un fuerte abrazo, ignorando la suciedad y el olor. Le salvaste la vida. Salvaste a mi tripulación. No pudo terminar.
Se aferró a él. Torres fue el siguiente. Le estrechó la mano a Marcus con las suyas, con lágrimas corriendo por su rostro. Mi primo fue uno de los pilotos que salvaste en la provincia de Helmand. Tim Rodríguez. Habla de ti como si fueras un ángel guardián. Cuando le diga que acabo de volar una misión que tú coordinaste, no me va a creer, dijo Chen en voz baja. Lo siento, dijo, por no reconocerte, por dejar que te tratara así. Señaló a Callaghan, que seguía de pie en la esquina. Marcus negó con la cabeza. No lo sabías. No quería que nadie lo supiera. ¿Por qué? Su voz era suave. ¿Por qué esconderse? Eres una leyenda. Porque las leyendas no hacen que maten a sus hombres, dijo Marcus. Las leyendas no fracasan. Yo fracasé. Y no merecía ser recordado más que como un fracaso. Torres dio un paso al frente. No fracasaste, hermano. Leí el informe posterior a la acción de la provincia de Helmand. La emboscada se basó en información enemiga que nadie podría haber predicho. Salvaste a 6 pilotos ese día. Los 3 hombres que perdiste murieron en combate haciendo su trabajo. Conocían los riesgos. No querrían que vivieras así. Marcus quería creerle. Quería creer que tal vez él no era el único responsable de esas muertes. Pero 4 años de culpa no desaparecieron. En una tarde, las voces en su cabeza no se silenciarían tan fácilmente. Aún así, algo había cambiado. Una pequeña grieta en el muro de vergüenza que había construido a su alrededor. El sonido de vehículos acercándose interrumpió el momento. 3 camionetas negras se detuvieron en el hangar. Los oficiales salieron en tropel, y luego un hombre con un uniforme impecable con estrellas en el cuello. El almirante Richard Kensington, el hombre al que Callaghan había estado tan desesperado por impresionar. El almirante entró en el hangar con la confianza de quien ha comandado a miles de personas. Su mirada recorrió la escena, fijándose en Marcus. Que alguien me diga qué demonios acaba de pasar. Recibo un informe de que un veterano sin hogar coordinó la operación de rescate más compleja que hemos tenido en una década. Y que el teniente Callaghan hizo que ese mismo veterano fregara pisos. Callaghan dio un paso adelante, pálido. Señor, puedo explicarlo. No sabía quién era. Estaba garantizando la seguridad de la base y tranquilo, teniente. La voz del almirante podría haber congelado el agua. En realidad, no. Permanezca de pie. Está. Querrá oír esto. Se giró hacia Rodríguez. Capitán, deme la versión corta. Rodríguez se puso firme. Señor, 3 pilotos cayeron durante el entrenamiento. Las condiciones de la tormenta hicieron casi imposible el rescate. El comandante Patterson estaba fuera de la base. No teníamos ningún coordinador de CSR cualificado disponible. Entonces descubrimos que el comandante Marcus Sullivan, indicativo de Yamadaripe, estaba en la base. A pesar de estar retirado y a pesar de las circunstancias recientes, el comandante Sullivan aceptó coordinar la misión. Los 3 pilotos fueron rescatados con éxito. 0 bajas. Es la mejor coordinación que he presenciado en mis 26 años de servicio. El almirante procesó esto y luego se dirigió directamente a Marcus. De cerca, su expresión era indescifrable. Comandante Sullivan, he oído su nombre. Lea su expediente. Pensé que estaba muerto. Mucha gente pensó que estaba muerto. Extendió la mano. Marcus se la estrechó, sintiéndose absurdamente cohibido por la suciedad bajo sus uñas. Hoy salvó a 3 de mis pilotos. No me importa su aspecto ni dónde haya estado. Tiene mi gratitud y la de todo base. Se volvió hacia Callaghan. Usted, sin embargo, humilló a un veterano condecorado. Violó unas 6 normas diferentes sobre el trato a los exmilitares. Priorizó la imagen sobre la humanidad. Y todo esto mientras intentaba impresionarme durante una inspección. La voz del almirante se redujo a un susurro que, de alguna manera, se escuchó por todo el hangar. No estoy impresionado, teniente. Estoy disgustado.
Queda suspendido en espera de una investigación formal. Preséntese en mi oficina mañana a las 8 para un procedimiento disciplinario. Despedido. Callahan abrió la boca, la cerró. Su carrera había terminado y todos lo sabían. Salió del hangar sin decir una palabra más. 3 semanas después, sería degradado a ENEN y transferido a un puesto de logística en el desierto de Nevada. Nunca volvería a trabajar con personal. El almirante se volvió hacia Marcus. Comandante Sullivan, acompáñeme. No era una petición. Marcus lo siguió afuera. El sol se había puesto por completo. Las estrellas aparecían en el cielo. El almirante se detuvo junto a uno de los helicópteros, corriendo su mano a lo largo del fuselaje. Voy a ser directo. La Marina te falló. El Departamento de Asuntos de Veteranos te falló. El sistema que debería haberte apoyado después de que tu servicio te abandonara. No puedo deshacer eso. Pero puedo ofrecerte un camino a seguir. Se enfrentó a Marcus. Necesitamos instructores. Personas que puedan enseñar a la próxima generación de coordinadores. No estarías volando misiones. Enseñarías a otros a hacer lo que hiciste hoy. Te brindaríamos apoyo médico completo, tratamiento para el TEPT con los mejores especialistas que tenemos. Alojamiento en la base, un salario, un propósito. Hizo una pausa. No te pido que olvides lo que sucedió en la provincia de Helmand. Te pido que honres a esos hombres asegurándote de que su sacrificio enseñe a otros a salvar vidas. Marcus miró las estrellas. Las mismas estrellas que había mirado desde debajo del muelle durante 4 años. El almirante le ofrecía todo lo que había perdido, un propósito, un lugar, la oportunidad de volver a ser importante. ¿Pero podría confiar en sí mismo? ¿Podría arriesgarse a ser responsable de más vidas? ¿Y si vuelvo a fallar?, preguntó en voz baja. Entonces fracasas, dijo el almirante simplemente. Es parte del servicio. Entrenamos para el éxito, pero aceptamos que a veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, perdemos personas. Usted no asesinó a esos hombres, comandante. Coordinaste una misión en una zona de guerra activa y el enemigo tuvo suerte. Eso es combate. Ese es el trabajo. Puso una mano sobre el hombro de Marcus. Llevas 4 años castigándote a ti mismo. ¿No crees que eso es suficiente? Marcus pensó en la foto en su mochila, en los 3 rostros que atormentaban cada pesadilla, en las coordenadas tatuadas en su brazo. Quizás el almirante tenía razón. Tal vez la mejor manera de honrar a los muertos no era unirnos a ellos en la oscuridad. Tal vez fue para asegurarse de que sus muertes significaran algo, para enseñar a otros para que menos familias recibieran esas terribles llamadas telefónicas. Miró al almirante. Necesitaré tiempo para limpiar, para recibir tratamiento, para averiguar si puedo hacer esto. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo el almirante. La oferta es válida por tiempo indefinido. Cuando estés listo, estaremos aquí. Le entregó a Marcus una tarjeta con un número de teléfono. Llámame en cualquier momento, de día o de noche. Nosotros nos encargamos de los nuestros. Incluso cuando al principio hacemos un trabajo terrible, regresamos por nuestra gente. Durante los siguientes 3 meses, Marcus reconstruyó lentamente su vida. El almirante organizó su colocación inmediata en un programa de tratamiento de TEPT diseñado específicamente para veteranos de combate. No fue fácil. Había días en que Marcus quería volver corriendo al muelle. Días en los que la culpa era tan abrumadora que no podía levantarse de la cama. Pero el programa lo conectó con otros veteranos que lo entendían, que habían perdido personas y que llevaban el mismo peso. Aprendió que no estaba del todo roto. Aprendió que sobrevivir no era traicionar a los muertos. Lo más importante es que aprendió que podía honrar a sus hermanos caídos viviendo bien, no muriendo lentamente bajo un muelle. El siguiente tema fue la vivienda. Un pequeño apartamento en la base, un dormitorio, muebles básicos, pero tenía ducha y una cama real y ventanas que daban al océano. Marcus mantuvo sus pertenencias al mínimo.
La foto de su equipo quedó en la mesita de noche. El parche con manchas de sangre fue enmarcado y colgado en la pared. Él nunca lavó la sangre. Esa sangre era parte de la historia, parte de quién era él. Ya no se escondería de ello. El trabajo comenzó lentamente. Al principio, Marcus simplemente asistía a clases, observaba a otros instructores enseñar protocolos de coordinación y volvía a aprender los sistemas que había actualizado durante sus 4 años fuera. La tecnología había cambiado, pero los fundamentos seguían siendo los mismos. Matemáticas, clima y psicología humana bajo estrés. Después de 6 semanas, el instructor principal le preguntó a Marcus si quería dar una conferencia invitada sobre rescates en tormentas. Marcus estuvo de acuerdo. Aterrorizado, se paró frente a 40 jóvenes oficiales y les contó sobre la misión que lo había traído de regreso, sobre Michei, Grant y Park, sobre la toma de decisiones bajo presión, sobre aceptar que no puedes salvar a todos, pero luchas como el infierno para salvar a tantos como sea posible. Los estudiantes quedaron cautivados. Hicieron preguntas durante 2 horas. Después, 3 de ellos se acercaron a Marcus en privado. Los 3 tenían familiares que habían sido salvados gracias a misiones que Marcus había coordinado años atrás. Le estrecharon la mano. Le dieron las gracias y le dijeron que sus primos, hermanos y tíos estaban vivos gracias a él. Marcus regresó a su apartamento esa noche y lloró por primera vez desde la provincia de Elmond. No lágrimas de vergüenza, lágrimas de liberación. Al tercer mes ya era instructor titular, comandante Sullivan, con distintivo Ripe. El nombre dejó de sentirse como una maldición y comenzó a sentirse como un legado. Impartió clases de coordinación avanzada de RSE 2 días a la semana. Brindó asesoramiento sobre misiones complejas y fundó un grupo de apoyo para veteranos que luchaban por regresar a la vida civil. A la primera reunión acudieron 15 personas. Al 6º mes ya eran 50. Marcus compartió su historia. La falta de vivienda, la adicción al autocastigo, la sensación de que la muerte sería más fácil que vivir con la culpa. Y les dijo que había un camino a seguir, que las segundas oportunidades eran reales, que podían honrar a los caídos viviendo con propósito. Ahora, 3 meses después de ser encontrado en el hangar 7 con un trapeador en sus manos, Marcus estaba parado en un salón de clases frente a un nuevo grupo de estudiantes. Detrás de él en la pared había una foto de su equipo, los 5 con equipo de combate, sonriendo a pesar del infierno que estaban viviendo. 3 de esos hombres estaban muertos. Marcus solía pensar que eso lo convertía en un fracaso. Ahora lo entendía y lo convertía en un sobreviviente con una responsabilidad. Se volvió hacia la clase y comenzó su primera conferencia del día. Cada segundo cuenta. Cada decisión importa y nadie está fuera de lugar a salvación. Soy prueba de ello. Pasé 4 años viviendo bajo un muelle, convencido de que no merezco nada más que castigo por las decisiones que tomé en combate. Me equivoqué. No se trata del dolor que es real. No se trata de la pérdida permanente sino de mi valor. Sobre si merecía una segunda oportunidad. Señaló la foto. Estos hombres murieron sirviendo a su país. Sabían los riesgos. Los aceptaron. Y estarían furiosos al saber que pasé 4 años destruyéndome porque sobreviví y ellos no. Así que ahora estoy aquí enseñándoles lo que me enseñaron. Cómo atraer a la gente a casa. Cómo tomar decisiones que salven vidas. Y cuando inevitablemente pierdes a alguien a pesar de tus mejores esfuerzos, cómo llevar ese peso sin dejar que te destruya. Un estudiante levantó la mano. Comandante, ¿qué hace usted cuando la culpa se hace demasiado pesada? Cuando no puedes dejar de pensar en las personas que no salvaste. Marcus tocó el parche de su uniforme. Las manchas de sangre aún eran visibles si mirabas con atención. ¿Los recuerdas? Los llevas contigo, pero no dejas que te impidan salvar a la siguiente persona. La culpa significa que te preocupas. La culpa significa que comprendes el peso de la responsabilidad. Eso es bueno. Eso te convierte en un mejor coordinador. Pero la culpa no debería paralizarte. Debería motivarte.
Cada persona que salvas es un tributo a los que perdiste. Él sonrió levemente. Y en los días realmente malos, cuando el peso se siente insoportable, recurres a alguien. Hablas con alguien. Dejas que la gente te ayude. Eso no es debilidad. Eso es supervivencia. Así es como los guerreros siguen siendo guerreros incluso después de que termina la guerra. La clase continuó durante otra hora. Cuando terminó, los estudiantes hicieron fila para hacer preguntas. Marcus respondió a cada una con paciencia. Recordó que era joven y estaba aterrorizado y desesperado por demostrar su valía. Recordó que pensaba que tenía que ser perfecto. Años de experiencia le habían enseñado que la perfección era imposible. Sin embargo, la excelencia era alcanzable y salvó vidas. Esa noche, Marcus caminó hasta el muelle, no aquel en el que había dormido durante 4 años, sino uno diferente. Este tenía bancos y farolas y familias tomando fotografías del atardecer. Se sentó en un banco y miró el océano Pacífico. En algún lugar, Michei, Grant y Park estaban vivos, volando en misiones, viendo a sus familias, viviendo vidas que no habrían tenido si Marcus se hubiera quedado en silencio ese día en el hangar. Rodríguez le enviaba actualizaciones ocasionalmente. La hija de Michei había ganado un concurso de ortografía. Grant había sido ascendido. Park se jubilaría el año que viene y planeaba enseñar historia en la escuela secundaria. Vidas salvadas, futuros preservados, porque Marcus había elegido hablar en lugar de permanecer en silencio. Porque había aceptado ayuda en lugar de ahogarse en la vergüenza, porque había decidido que honrar a los muertos significaba vivir bien, no morir lentamente. El sol se puso detrás del horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y morado. Marcus sacó su teléfono y miró la foto que Rodríguez le había enviado la semana pasada. Eran los 3 pilotos rescatados parados juntos en la cubierta de un portaaviones sosteniendo una pancarta que decía, «Gracias, Ripe». Marcus guardó la foto. Lo agregaría a la pared de su salón de clases. Otro recordatorio de que las segundas oportunidades son reales, que nadie está más allá de la salvación y que la redención no se trata de olvidar el pasado. Se trataba de utilizar el pasado para construir un futuro mejor. Se puso de pie y caminó de regreso a la base, hacia su apartamento, hacia la vida que había reconstruido de la nada. Detrás de él, el océano susurraba contra la orilla, el mismo océano que casi se había cobrado 3 vidas, el mismo océano que había presenciado la resurrección de Marcus. Él no miró hacia atrás. El pasado era parte de él, pero ya no lo definía. El comandante Marcus Sullivan, indicativo Ripe, había muerto bajo el muelle 39 hacía 4 años. Pero hoy, en esta noche, estaba vivo nuevamente. Y mañana daría otra clase. Salva a otra vida. Honrar a otro hermano caído siendo la mejor versión de sí mismo que pudiera llegar a ser. Esa era la misión ahora. Y a diferencia de la provincia de Helmand, esta fue una misión que nunca terminó. Siempre habría otro estudiante a quien enseñar, otro veterano a quien ayudar, otra segunda oportunidad que ofrecer. Marcus ya no era un hombre sin hogar con un trapeador. Era un instructor, un superviviente, una leyenda que había caído y vuelto a levantarse. Y eso, finalmente lo entendió, fue el verdadero heroísmo. No las misiones en las que todo salió perfectamente, sino aquellas en las que fallaste, te rompiste, casi moriste y aún así encontraste una manera de levantarte y servir. Esa fue la historia que valió la pena contar. Ese fue el legado que valió la pena dejar. Si esta historia te conmovió, si te recordó que las segundas oportunidades son posibles, que los héroes se pueden encontrar en los lugares más inesperados, suscríbete a nuestro canal. Y ahora mismo en tu pantalla verás otra historia increíble esperándote. Haz clic, míralo y recuerda, cada persona que pasas en la calle tiene una historia. Algunos de ellos podrían ser simplemente legendarios. Gracias por ver.